Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces en el Aula. Somos Paula, Paola y Gabriela, estudiantes de Psicología y Educación de la Universidad San Francisco de Quito. Recapitulando un poco el episodio pasado, estuvimos hablando sobre cómo facilitar la enseñanza de los estudiantes en el aula de clases. Ahí surgió un poco el tema de la instrucción diferenciada, que es algo que a muchos profesores les llamó la atención. Es por eso que el día de hoy está con nosotros Daniela Rodríguez, profesora de primaria. Dani está aquí para conversar con nosotras y hacernos algunas de las preguntas más comunes que han surgido sobre este tema. Bienvenida, Daniela, qué gusto tenerte con nosotras. La instrucción diferenciada es un tema muy importante que deben conocer los profesores para facilitar el desarrollo y aprendizaje de sus alumnos, por lo que estamos encantadas de contestar todas tus preguntas. Hola, gracias por invitarme, chicas. Para empezar, quería preguntarles qué es la instrucción diferenciada. ¿Es una estrategia? Hola Dani, muchas gracias por tu pregunta. Y sí, comencemos con su definición. Primero, es importante entender que no. La instrucción diferenciada no es una estrategia. Tampoco tiene una definición específica. Más bien, podríamos describirla como un pensamiento más global, que se basa en que cada estudiante tiene distintas maneras de aprender. Pero aquí lo importante es el rol que tiene el docente. Primero, este debe ser capaz de adaptarse a las individualidades y necesidades de cada uno de los alumnos. Pero ¿cómo se logra esto? Es importante que dentro del aula de clases, como profesores, proporcionemos a cada estudiante distintas vías de aprendizaje. Todo con el fin de que todos lleguen al mismo objetivo y logren tener una experiencia de aprendizaje positiva y sobre todo sumamente enriquecedora. Listo, entiendo. Entonces, ¿cuál es el rol de los docentes en la instrucción diferenciada? Bueno, Daniela, esto me parece una pregunta súper importante, sobre todo porque en la escuela tradicional estamos acostumbrados a que los profesores asuman roles que se salen de sus manos muchas veces, roles que no dependen de ellos, sino más bien del ambiente, de los estudiantes, de la predisposición, de la motivación. Pero al mismo tiempo, como profesores, se debe tomar en cuenta las variables que uno sí puede controlar, las variables que uno puede manejar y ajustar sobre todo, como lo mencionamos de lo que se trata la instrucción diferenciada. Entonces, ¿qué cosas son las que el profesor sí puede controlar? Podemos mencionar el contenido, el proceso, el producto, el ambiente. Entonces, por ejemplo, al hablar de la diferenciación del contenido, tenemos que diferenciar qué es lo que aprenden sobre un tema específico los alumnos, cuánto aprenden los alumnos sobre este tema. Entonces es un punto súper importante tomar en cuenta. De ahí el proceso, que me parece que es la más común y que la aplicamos sin saber que la estamos aplicando, que pueden ser las actividades por las que el estudiante está aprendiendo, qué está haciendo el estudiante para aprender, cómo está llegando a sus propias conclusiones. Y algo que se confunde mucho es que el proceso que hacen los profesores o cómo manejan el proceso los profesores no se da para controlar a los estudiantes, sino más bien para facilitar la forma en la que ellos trabajan, para adaptar todas estas formas y que puedan llegar al objetivo de una forma o de otra. De ahí tenemos la diferenciación del producto, es decir, cómo los estudiantes me van a demostrar algo que ya saben, cómo me van a demostrar que ya entendieron, que pueden expresar de diferentes maneras este conocimiento que les va a quedar a largo plazo mantenido. Entonces, ¿de qué forma lo vamos a evidenciar? Entonces ya no se trata del proceso de cómo va a suceder este aprendizaje, sino cómo vamos a evidenciar este aprendizaje. Y por último, algo súper importante también de diferenciar es el ambiente. El ambiente podemos tratarlo de un lugar seguro, donde se puede desarrollar el aprendizaje, donde se permitan las equivocaciones, donde exista la validación, donde se ayuden entre compañeros, donde ayude el profesor, donde se pueda trabajar en conjunto, un ambiente seguro, un ambiente tranquilo que también se puede ir modificando con la instrucción diferenciada. Y por el lado de los estudiantes, ¿qué se debería tomar en cuenta? Genial pregunta, Dani. Sí, es súper importante tener en cuenta las necesidades de cada estudiante para la instrucción diferenciada. Como educadores debemos entender que cada estudiante dentro de un mismo grupo es muy diferente a los demás. Y hay ciertos puntos clave que hay que diferenciar entre los alumnos, que son el nivel en el que están, los intereses que tienen y también las preferencias en su forma de aprender. Estas son las ideas principales de las que te voy a hablar, es lo que más vamos a ver que varía entre los estudiantes
y es algo muy importante a tomar en cuenta al momento de adaptar la clase. Entonces, primero vamos con el nivel. Cada estudiante generalmente estará en un nivel de aprendizaje distinto. Este nivel nos indica qué tan cerca está cada estudiante en particular de llegar a los objetivos de la clase. Aquí es muy importante utilizar el andamiaje. ¿Y qué es el andamiaje? El andamiaje es un concepto de psicología del desarrollo propuesto por Vygotsky, que se basa en dar un apoyo o una orientación a los niños en su desarrollo. En el caso de la educación, el andamiaje sirve para que el docente pueda hacer una guía y pueda dar una pequeña ayuda al estudiante para llegar al siguiente nivel. Aquí hay que poner atención porque esto no significa que el docente le va a resolver las cosas a su estudiante, sino que es más como darle un empujón, como esta pequeña ayuda, que además esta ayuda con el tiempo debe ser cada vez menor, hasta que el estudiante por sí solo pueda cumplir los objetivos de aprendizaje y pasar al siguiente nivel. Ya, aquí también es donde entran las siguientes claves que hablé anteriormente, que son los intereses y las formas de aprendizaje. Entonces, cada estudiante tiene diferentes intereses en cuanto a ciertas ideas, a ciertos temas dentro del aula, tiene diversas habilidades también, y es importante que los profesores tengan esto en cuenta al adaptar la clase. Sí, también son importantes las preferencias en cuanto a las diferentes formas de aprender que tienen los estudiantes. Con esto nos referimos a diferentes metodologías, a diferentes enfoques, diferentes destrezas de aprendizaje, ¿ok? Entonces es muy útil que los profesores conozcan todo esto de sus estudiantes para poder guiarlos y lograr un mejor desarrollo de sus alumnos en clase. De cualquier manera, sí se debe tener en mente que también es importante que los profesores permitan que sus estudiantes se adapten a diferentes ambientes. Esto significa que es importante poner retos a los alumnos, sacarlos de su zona de confort y no dejar que siempre se queden donde están cómodos y a gusto, sino usar estas preferencias de intereses y formas de aprender para ayudarlos a ampliar su desempeño y sus destrezas. Gracias por esa información. Entonces, ¿cómo puedo modificar el aula para la instrucción diferenciada? Existen distintas maneras en las cuales podemos modificar o adaptar el aula para incluir la instrucción diferenciada. Primero, como educadores, debemos asegurarnos de que estemos creando y promoviendo un lugar respetuoso, un lugar seguro, pero sobre todo un lugar amigable para cada uno de los estudiantes. También, la metodología que el profesor use debe ser enfocada totalmente en el estudiante, hacer que el alumno sea su protagonista y en donde pueda promover su interacción y participación activa en cada una de las actividades propuestas. Esto va de la mano con la creación del currículo inclusivo y también con un currículo flexible, en el cual se incorporen contenidos ya sea del ámbito académico, del ámbito social o del cultural, teniendo en cuenta que nuestro fin es crear y desarrollar un ser humano integral. También esto va de la mano con la creación de los grupos. Tienen que ser grupos variados y distintos de acuerdo a la actividad y en el contexto en el que nos encontremos. También el profesor debe tener esta habilidad de cambiar o adaptar el contenido a partir del progreso que está teniendo cada uno de sus alumnos. Todo este ambiente positivo y seguro debe permitir que cada estudiante, primero, tenga su propio progreso. Segundo, tiene que crear e incentivar esta competencia sana con sí mismo y no con los demás. Debe sentirse apoyado por los maestros y también por sus compañeros. Sobre todo, debe sentir que está aprendiendo y que se está desarrollando tanto personal como académicamente. Bueno, qué importante en realidad todo lo que hemos escuchado durante esta conversación con Daniela, con Pau y con Gaby. Me parece que queda más que claro la importancia de la instrucción diferenciada, cómo es importante el maximizar el potencial del aprendizaje de los estudiantes, el adaptarnos a sus necesidades y adaptar
cada cosa por más pequeña que parezca. Entonces, nosotros nos queda como conclusión, como reflexión final, que no está de más utilizar una variedad de acercamientos, no está de más utilizar una variedad de actividades y poder adaptarlas, siempre y cuando vayamos a alcanzar y vayamos a cubrir las necesidades de los estudiantes, donde nadie se quede de lado. Y esto se puede hacer, y a mí me encanta mencionar esto, y me parece que es algo de lo que no hablamos mucho, que el implementar la evaluación continuamente en la instrucción diferenciada nos puede ayudar a determinar estos avances en los niveles, la preparación, y esto nos va a ayudar a poder adaptar nuestro currículo, a poder adaptar nuestra nueva forma de enseñanza, y sobre todo hacer caer en cuenta a las personas que nos están escuchando, a los profes que nos están escuchando, Dani, que lo podemos usar en todo. Todas las materias incluyen la instrucción diferenciada, todos los enfoques incluyen la instrucción diferenciada, y como lo mencionamos antes, podemos diferenciar algo en específico según la necesidad que tengamos, podemos identificar las cosas, podemos ayudarnos mediante la evaluación, pero el mensaje que les queremos dejar es que no tengan miedo de salir de lo tradicional. No tengan miedo a salir de las cosas que estamos acostumbrados a experimentar, no tengan miedo de equivocarse, porque de eso se trata, de ir midiendo los procesos e irlos mejorando. Entonces, creo que con eso nos vamos a quedar. Gracias, chicas, por haberme invitado. Me quedó muchísimo más claro el concepto de la instrucción diferenciada. Muchas gracias a ti, Dani, por tu tiempo y por tus preguntas. Ha sido un gusto para nosotras compartir sobre la instrucción diferenciada. Gracias a todos por escucharnos, esperamos que se lleven mucho sobre este tema tan importante y los esperamos en nuestro próximo episodio.